Hola, te doy la bienvenida a esta nueva versión de Venenosas Medicinas con Veneno Medicinal, que soy yo. En esta oportunidad vamos a estar conversando con nuestra queridísima compañera y colega Gabriela Quiñones, naturópata por cierto, y vamos a estar hablando acerca de... Hola Benjamín. Vamos a estar hablando acerca de el acompañamiento en el contexto de la terapia. Cuando hablamos, ¿cierto?, de acompañar, entendemos que es un proceso que se da como en la coexistencia de seres humanos, ¿no es cierto? Entendemos que en el fondo involucra compartir el espacio y tiempo con otra persona, con otra experiencia. Y esta coexistencia además involucra como ser testigo de lo que el otro está viviendo, ¿no es cierto? Y al ser testigos también tenemos la posibilidad de ver varias cosas desde afuera y también tenemos la posibilidad de intervenir en, en ellas mismas. Y todo esto se da, hola María Jesús, hola Valeria, estamos esperando que se una nuestra compañera naturópata para comenzar la conversación. Mientras tanto vamos a ir contextualizando, ¿ya? Como decía, esta idea del acompañamiento involucra que haya un otro que esté observando y que esté acompañando o que esté caminando al lado de nuestro proceso. Y yo siento que esto tiene que ver con una idea general y como transversal en la humanidad por el contexto de ser seres humanos con una capacidad relacional, ¿cierto? Entonces, desde ahí también podemos desprender que en cada contexto y en cada situación se da de una manera distinta, ¿cierto? Se da además con sus colores y sus tintes propios. Hola Tatiana, hola Larisa, estamos esperando aquí que entre la Gaby al live, que todavía no aparece, me está asustando un poquito. La vamos a invitar aquí. Chucha, la vamos a invitar. Eh, bueno, como les dije anteriormente, Gabriela es naturópata y nos conocemos en el instituto, tenemos una diferencia de un año en generaciones y Gabriela nos cuenta que su terapia tiene un eje transversal. Aspen, venga, mi amor. Su terapia tiene un eje transversal con lo que tiene que ver con la salud intestinal. Entendemos también que muchas enfermedades surgen desde el intestino, muchas enfermedades también se pueden regular desde ahí y por supuesto que en una terapia que involucre como cuerpo físico y todos los cuerpos que se interrelacionan, la salud intestinal tiene una importancia bien grande. Ahí entró la Gaby. Mientras tanto, la voy a estar invitando ahí. Bueno, la Gaby además del tema de la salud intestinal, tiene una relación con sus consultantes de una manera un poco más directa a través del contacto físico mediante la reflexología podal. La reflexología, para las personas que no saben, tiene, ¿cómo se llama esto? Que ver con un masaje en zonas reflejas del cuerpo eh, con objetivos específicos. Y esto se da, o sea, cuando incluimos la palabra podal, quiere decir que se da en los pies, que es la vía de acceso en los pies. Y además la Gaby mezcla todo lo que dije anteriormente con este mundo maravilloso y esta atmósfera súper agradable que supone la aromaterapia. ¿Ya? Gaby, ¿cómo estás? Hola, bien. Oye, estoy Bien, haciendo lo que me pediste de escribirlo, el ok. título. Ya iba, no sé si era eso, Sí, ¿no? sí, eso Ya, bacán. perfectamente, eso mismo. Y ahí lo vamos a dejar Mm. fijado. Me veo como Y ahí quedó oscura, ¿o no? fijado. Sí, igual un poquito, te veía oscura. Ah, qué raro.
Ya, Tengo largo el foco. mientras, mientras entrabas estuve haciendo una suerte de introducción respecto a lo que haces con tu trabajo y también a esta idea del acompañamiento, ¿cierto? Que yo lo describo como en tres ejes que tiene que ver con el coexistir en el espacio-tiempo con una persona, testificar y además intervenir, ¿cierto? Sí. Gaby, yo quiero partir haciéndote una pregunta que le quiero hacer a todos mis invitados en este espacio, que ¿qué es la Ya. sanación para ti? Qué tremenda pregunta. Bueno, hola, Ujú. como que no me saludo, no, y di un buen saludo porque estaba escribiendo el título o eso, así que hola a todos. Gracias primero por invitarme a conversar. He entretenido estos espacios para conversar y tirar el rollo, ¿no? Como que a Ajá. eso venimos un poco. Así que bacán, gracias, estoy muy feliz. Y contestando a la pregunta, que es tremenda pregunta igual, yo creo que es Ujú. interesante porque quizá cada persona que trabajamos en terapias o somos naturópatas debemos tener unas definiciones igual súper diversas. Entonces, o quizás no tanto, pero eso es lo interesante. Y para mí sanar, como quizás lo veo tanto como de experiencias personales, que todos hemos pasado por procesos como de sanación, como yo creo que también es súper diverso, llámese en procesos terapéuticos o de una forma muy solitaria, como también lo he visto en los procesos que yo he podido guiar, que para la sanación o el sanar va con el otro verbo que es el aprender, como que siento que sanación es un aprendizaje, ¿ah? Ujú. Es un aprendizaje, eh, es evolución también, es como evolucionar, es cambiar, eh, pero sobre todo es aprender porque al final en un proceso de sanación, de alguna forma es como tener que mirar, tener que sacar, tener que reconocer, tener que comprender, ¿cierto? Tanto lo que está pasando internamente, lo que nos dice el cuerpo físicamente, ¿cierto? Las emociones que sentimos que no entendemos por qué, entender nuestras historias, nuestro contexto, el por qué estamos así. Quizá tantas preguntas que surgen hacia uno mismo, hacia una misma, y que a veces duelen, ¿cierto? Nos mantienen estancados. Entonces, al final, esa siempre es como momentos de estar estancada. Te dicen así como, bueno, tienes que moverte, tienes que cambiar, tienes que hacer algo porque este estado no te está haciendo bien, no estás en un estado de bienestar, ¿cierto? Entonces, para salir de ese estado, eh, salen todas estas cosas que menciono y viene mucho el proceso de aprender porque tienes que mirarlo, Ujú. tienes que comprenderlo, ¿cierto? Y se hace una comprensión y de alguna forma es como, bueno, esto puede ser por esto, o pasas por momentos súper oscuros y al momento de pasar puedes mirar hacia atrás y dices, wow, pasé por todo esto y aprendí esto, quizás esto no lo tengo que volver a repetir, o esto me ayudó mucho, quizás fue muy malo, pero me ayudó. Entonces al final yo siento que la sanación en sí es un proceso de aprendizaje individual y de Ok. evolución así personal. Perfecto. Porque además cuando aprendemos o evolucionamos, como que se expande nuestra conciencia y también la percepción del mundo cambia y lo que nos puede haber generado dolor en algún momento ya puede no hacerlo, ¿cierto? Mm, Sin embargo, tú nombraste cosas súper interesantes que vienen mucho a lo que vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Esta idea de que la sanación es una experiencia personal que puede vivirse en la individualidad, que involucra el aprendizaje, también puede vivirse en colectividad y eso es lo que nos importa, ¿cierto? Que claro. podemos vivir estos procesos de sanación acompañados. Ujú. Y ya que te pregunté, Gaby, ¿qué es la sanación para ti? Me gustaría que pudieras, como a grandes rasgos, describirme qué es el acompañamiento terapéutico para ti, qué significa, qué peso tiene. El acompañamiento. Ujú. También quizá no me es fácil describir quizás ciertas cosas con palabras como que vienen a la mente, como esta lluvia de Ujú. ideas. Y, y hay tres, bueno, cuatro. Agregué una que se me vino a la mente hace poco, Ujú. que son creo que muy fundamentales como para poder entender y como, o qué es lo que significa, al menos para mí, el acompañamiento terapéutico, ¿cierto? Que Ajá. es, los cuatro son, primero el vínculo,
¿cierto? Perfecto. Hay un vínculo entre consultante, paciente, usuario, como queramos llamarle también, y él o la terapeuta, ¿cierto? Hay un vínculo que se genera, primero que todo. Ujú. Segundo, contención, ya contención o cobijar, pero como es esta palabra de la contención, que como hablamos anteriormente, está muy diferenciado o se genera o no lo puede diferenciar con la palabra sostener, ¿cierto? Ajá, Que es sí. contención, ¿cierto? Por otro lado es guiar, la guía, ya que, Ujú. ¿cierto? Y por otro lado, que es un proceso de aprendizaje también. El Claro. acompañamiento terapéutico, un proceso de aprendizaje. En sí, el proceso terapéutico, quizá más que el acompañamiento, el proceso terapéutico que va acompañado, ¿cierto? Es un Ujú. proceso de aprendizaje. Y de alguna forma ahí tiene mucho que ver, como nosotros como naturópatas, ¿cierto? Como profesionales y formados como naturópatas, está ahí muy ligado y se cumple como de forma así muy certera uno de los principios naturopáticos, ¿cierto? Que es el naturópata como maestro, como Ajá, educador, por así como decirlo, o sea, educador. como educador, como quizás no maestro porque está como, uno puede darle mucha como Claro. significaciones a esa palabra, pero como un educador, ¿cierto? Ajá. Y eso es parte de un principio, o sea, es parte de alguna forma de nuestra formación y el acompañamiento es sumamente importante para ese proceso de Para aprendizaje. ese proceso. Porque aparte no es Justamente. un proceso como o de aprender a leer o de aprender un conocimiento, ¿cierto? Sino es un proceso terapéutico, o sea, estamos hablando de una Ujú. terapia y la terapia que es un proceso de sanación, de despertar, como decían por ahí. Ujú. Entonces, es un proceso que es turbulento, ¿cierto? Que es necesario, entonces como en esa turbulencia se requiere ese acompañamiento con toda esta característica que estaba mencionando. Perfecto. Quisiera, antes de continuar, tomar un poco la pregunta que dijo aquí o que puso María Jesús peinando la muñeca, respecto a cómo se podría motivar el despertar de sanación de otra persona que se niega al autoanálisis. Yo creo que en verdad en ese contexto es súper difícil porque, Mm, como vamos a ver más adelante, o sea, todos estos espacios de sanación o de despertar se dan en el interior. Y cuando desde el interior no queremos ver o no queremos conectar con lo que nos duele, es muy difícil que podamos como despertar un proceso de sanación y muy probablemente estaremos empujando a la otra persona a un proceso al cual no está lista. ¿Ya? mm, Para volver un poco con la idea que estábamos hablando, del acompañamiento terapéutico, comparto mucho lo que tú dices, ¿cierto? Respecto a esta idea de contener a diferencia del sostener, mm, de este eje educador y que también considero que justamente se contrapone con esta idea más paternalista de la medicina que hemos venido viendo desde décadas y mm. siglos, en donde la internalización del aprendizaje justamente es distinta. ¿Me podrías explicar de repente cuál es tu visión respecto a cómo se internaliza el aprendizaje con esta medicina más paternalista y con esta onda de los naturópatas de facilitar y como educar en los procesos? ¿Qué creía al respecto? O sea, como muy de acuerdo, quizás ahí también se genera como la gran diferencia quizás como de nuestra labor o de nuestra formación con la medicina convencional, por así decirlo, Ujú. como sin querer restarle importancia, pero ahí yo creo que están como los dos grandes como también diferencias, como bien tú dices, como la medicina paternalista en el sentido de que estamos como acostumbrados a una medicina donde te dicen o hay alguien que dirige, ¿cierto? Claro. Lo que tienes que hacer, lo que tienes que tomar, lo que sea. Entonces igual yo creo que es un tema bien cultural en el sentido de que también como sociedad estamos acostumbrados a que nos digan qué tenemos que Ujú. hacer, ¿cachai? Sobre todo como o que nos den esto, entonces, en ese sentido está muy acostumbrado y que muchas veces pasa que, por ejemplo, te dieron tal cosa, tal tratamiento, tales sugerencias, que si yo no las hiciste y quizás también viene como el reto, por así decirlo, que pero Ajá. como no, ¿cachai? Como esto no te hace bien, no sé qué, pero ¿qué tanto aprendizaje se puede generar en un contexto así, ¿cierto? A Ujú. diferencia de un contexto que uno dice, ok, yo, y aquí, por ejemplo, yo trabajo
con estas terapias, ¿cierto? Con estas técnicas, estas herramientas terapéuticas, con esto es lo que me guío, ¿cierto? Y Ujú. según tu caso, según lo que tú necesites, vamos a trabajar de esta forma. Eso es de alguna Claro. forma generar un panorama, ¿cierto? Como de trabajo, ¿cierto? Ujú. Y de alguna forma ahí es donde viene la guía, ¿cierto? O sea, esto es lo que Perfecto. vamos a hacer más o menos porque de alguna forma yo tengo el conocimiento, yo trabajé y siento que esto lo va a ser interesante para lo que tú quieres también, porque yo creo que cada Ujú. persona que va a terapia tiene un objetivo, tiene un motivo, ¿cierto? Ujú. De sanación, por así decirlo, y vamos a trabajar. Entonces, y seguramente igual van a haber estructuras, van a haber pautas, van a haber quizás dosis, posologías y todo, pero de alguna forma yo no te digo, te lo recomiendo, ¿cierto? Porque esto te va a hacer Ajá. bien y el por qué, o sea, en esta explicación se empieza a generar también el aprendizaje, porque yo te estoy entregando de por qué creo que esto es bueno para ti, esto te Claro. va a ayudar para esto, quizás irnos por este camino va a ser bueno para que te des cuenta de esto, qué sé yo. Entonces, de ahí se va generando como la guía, más que yo decirte como ven, sígueme, es como dale el camino como que se te está abriendo y yo voy a ir detrás o al ladito, ¿cachai? Ajá. Guiándote, respondiendo a tus dudas, conteniendo. Y ahí como que volvemos a la contención, ¿cachai? Claro. Entonces, de ahí, de alguna forma, en la contención de como de si hay momentos difíciles o no, quizá ahí lo hablamos un poco más adelante, pero y de alguna forma en esta guía que yo puedo generar un panorama, esta persona va haciendo esto en este camino terapéutico que requiere tiempo también, esa es otra cosa, ¿cachai? Que requiere tiempo, Justamente. que puede ser como la diferencia de esta quizá salud o medicina más paternalista, por así decirlo, y que también es bien cultural, que suele ser más inmediata, ¿cierto? Que Ajá. queremos los resultados un poco más inmediatos, pero evidentemente en un acompañamiento que es terapéutico, un proceso terapéutico requiere más tiempo. Entonces, en este tiempo Ujú. se puede generar también este acompañamiento, ¿cierto? En esta guía, porque tú también vas conociendo, se van conociendo, este vínculo se va fortaleciendo, como lo hablamos al principio, este vínculo Ajá. consultante-terapeuta se va fortaleciendo, se va generando más confianza, se van abriendo otras cosas. Entonces, Ujú. eso también va dando paso. Entonces, y en eso, ¿cierto? Y ese proceso, ¿cierto? De guía, de que la persona va aprendiendo, va sabiendo el porqué de las cosas, se va generando el proceso de aprendizaje. Entonces, ahora, en una medicina más paternalista, quizá culturalmente más inmediata, a diferencia de este que es un poco más de contención, ¿cierto? De guía y un poco más extenso, yo siento que los aprendizajes evidentemente van a ser muy distintos. Uno va a ser mucho más profundo, va a Ajá. quedar, se va a internalizar, se va a incorporar Se va a mucho más internalizar. que otro, claro. Claro. Cuando vamos hablando en el fondo de esta idea o este versus entre la medicina paternalista y esta idea de facilitar y educar en salud, nos encontramos en que justamente esos procesos de aprendizaje que tú habláis se dan como en varios aspectos, en varias capas del ser humano. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que ocurre a Mm, nivel fisiológico, cuando uno le dice a una persona consume esta planta o no consumas esta planta. Se da también a mm, nivel emocional, cuando nos toca contener, a nivel cognitivo, que yo siento que desde ahí se da mucho como el enganche con nuestro consultante, desde la cognición, desde la mente, desde la racionalización, sostenemos casi la mayor parte del proceso o conducimos casi la mayor parte del proceso de aprendizaje. Tenemos también algo que ocurre con lo espiritual, que en el fondo le damos a la persona cierto contexto para relacionarse más con lo inmaterial de su ser, con lo que vendría siendo el espíritu. Hay también un concepto que tú dijiste que es muy interesante respecto a la temporalidad. Los procesos de sanación no son cortos, suelen ser largos, suelen ser dolorosos, uno se da vuelta, no son lineales. mm, Entonces, aparte de eso, ocurre que la idea de repente de esto es entender que todos estos procesos de sanación se van dando de manera interna. Es algo que vive un mm, individuo o una individualidad con su individualidad y que afecta la visión que tiene desde el entorno, ¿cierto? claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de acompañar, cuando hablamos de acompañar terapéutico, es decir, que nosotros vamos caminando al lado de nuestro consultante, Mm, entregándole ciertas herramientas, acercando las herramientas, como tú bien decías, de esto sí, mm, esto te puede servir más, esto no te puede sentir mm, mal, pero ahí quien protagoniza el evento es nuestro consultante, ¿cierto? Eso es lo que exacto. hace la diferencia con la conducción y eso es lo que hace la diferencia en todo este aspecto, ¿cierto? Hablamos en algún momento, Totalmente. Gaby, me gustaría que repasemos esta idea,
Porque claro, tenemos una persona que está viviendo su proceso en la individualidad, vamos observando, somos testigos, podemos también hacer ciertas intervenciones, no deja a esa persona de ser protagonista, pero también ocurre como algo mayor en términos como de abordaje de las personas, que va un poco en contraposición con esta idea del holismo o de la visión holística del ser humano, que estamos intentando rescatar las nuevas visiones de terapeutas, ¿cierto? Rescatar de esta visión más separada del ser humano, de que esta parte funciona aquí, no está interrelacionada. Me gustaría que pudierais de repente contarnos tu análisis o la impresión que te da, como este supuesto holismo que no es holismo. Sí, uy, a mí eso igual es un tema que me mueve harto porque me ha hecho como pensarlo, ¿cachai? Como, y sobre todo tratar de contextualizarlo, porque o sea, hay que partir con que una de las filosofías que sustenta la naturopatía, ¿cierto? Son dos. Una es el vitalismo, ¿cierto? Que se centra en la fuerza vital que tenemos internamente en los seres humanos, que es la fuerza que nos ayuda a sanar, ¿cierto? Etcétera, que es mayor a cualquier otra cosa. Y por otra parte es el holismo, ya que el holismo de alguna forma se centra en el todo, y que todas las partes, o que la suma de las partes es más grande que el todo, ¿cierto? O sea, creo que era así. Entonces, y que todas estas partes están interrelacionadas y son interdependientes. Entonces, teniendo nosotros esa visión, que evidentemente es súper es muy diferente a la visión que de la medicina convencional que conocemos hoy en día, ¿cierto? Que yo creo que cada vez, no es que se esté quedando obsoleta, pero ya no es tan eficiente quizás como antes, ¿cierto? Que es ver el cuerpo por partes, ¿cierto? Quizás más específico, qué sé yo, eh, pero nosotros tenemos como la otra mirada del holismo y que siempre nosotros hablamos que miramos al ser humano, el cuerpo humano, como un ser holístico, como un ser integral, ¿cierto? Sin embargo, yo tengo como mis percepciones, mis críticas al respecto, en el sentido, y es lo que, no quizás no lo que he leído, no hay estudio al respecto, sino son percepciones que yo puedo ir leyendo tanto en las redes sociales, en los discursos también de colegas, ¿cachai? Que no está mal, sino que ahí uno siempre puede tener como una mirada un poco más crítica, en el sentido que cuando uno habla de holístico, ¿cierto? Quizás lo primero que uno piensa es como que vemos al ser humano como, y nos fijamos como naturópatas, como terapeutas en el ser humano, desde su cuerpo físico, de su cuerpo emocional, de su cuerpo psicológico, de su cuerpo espiritual, ¿cierto? Y y el contexto. Pero sin embargo, aún así siento que todavía se da mucho la importancia al individuo, que evidentemente es una medicina como a la bioindividualidad, ¿cierto? Pero en el holismo como que ahí queda un poco corto porque claro, se centra en el cuerpo físico, en el emocional, pero ¿qué pasa alrededor de este cuerpo individual? Que tiene otros mundos también, ¿cierto? ¿Qué pasa alrededor? O sea, este cuerpo vive en un contexto social, ¿cierto? Vive en un ambiente, tiene niveles de educación, tiene niveles de culturas, viene de tradiciones, ¿cierto? Tiene un nivel socioeconómico, a, qué sé yo. O sea, hay un contexto que es también muchísimo más grande y que eso afecta también, y que eso está totalmente relacionado con el individuo y con todo su cuerpo físico y con su cuerpo emocional, espiritual y psicológico. O sea, yo siento que, como te digo, son súper como percepciones muy personales. Entonces, yo siento que todavía falta un poco ampliar como este holismo, ¿cierto? Claro. Ampliar lo holístico o lo integral que va más allá de la individualidad, que esta individualidad tiene sus mundos también, ¿cierto? Que también es súper positivo mirarlo desde estos cuerpos, ¿ya? Repitiendo que a diferencia de la medicina convencional no ve, o sea, la medicina convencional solo ve los órganos, los sistemas, pero evidentemente a veces deja de lado la emoción, deja de lado el psicológico. Bueno, uno tiene la mirada que todo está interrelacionado, pero siento que hay que mirar quizás mucho más amplio de que lo que Claro. pasa alrededor, de que esta persona se crió en un lugar, se cambió, tiene culturas distintas, niveles de educación, qué sé yo, todo eso también afecta un montón en la salud de las personas y cómo nos podría afectar también eso en un proceso terapéutico. Si lo queremos llevar al tiro como Entonces, al hacer el acompañamiento terapéutico tenemos, o siento que es súper necesario tener esa visión
integral, holística, pero en ese plano también, ¿cierto? Claro. A ese plano. O sea, para mí, por ejemplo, es importante, quizá más allá de que qué es lo que come una persona, cómo se alimenta, es dónde consigue sus alimentos, por ejemplo. Justamente. ¿Cachai? ¿Dónde los consigue? ¿Cómo los cocina? ¿Cachai? Que las formas de cocinar también cambian un montón a nivel de la biodisponibilidad de los Ujú, nutrientes, qué sé yo. Pero cómo los cocina y quizá de dónde nace esa forma de cocinar. ¿Cachai? Quizá nace ujú. de su historia familiar o que lo aprendió no sé dónde. ¿Cachai? Como, o cuestionarme, esta persona sabe de dónde vienen estos alimentos. Ujú. ¿Cachai? Entonces, Claro. o por ejemplo, también esta hierba como cómo te tomas esta hierba, de dónde aprendiste, o la conoces o no la conoces. Entonces, más allá de cómo, sobre todo en cuanto a la alimentación, que es como lo que más trabajo, como decía, Ujú. como más allá de qué alimenta, es como cómo se alimenta, cómo lo cocina, dónde lo consigue, ¿cachai? Claro. Qué es lo que prefiere, ¿cachai? Como Sí. eso para mí, y que esas preguntas tienen mucho que ver con más lo contextual, ¿cachai? Más Ajá. allá como de los mundos que son parte como de la individualidad, ¿cachai? Entonces, Justamente. como esa es como quizás como mi crítica o mi análisis como al concepto, porque somos naturópatas, terapeutas, medicina natural, todos los que nos dedicamos como al mundo de la salud integrativa, por así decirlo, Ujú. tenemos ese plus, ¿cachai? Porque ya nuestra formación, nuestra concepción del ser humano viene desde eso. Entonces, si lo ampliamos, Claro. sería mucho más fructífero y por ende también conoceríamos mucho más del mundo a través de las personas, Justamente. ¿cachai? Entonces, Ajá. ese es como Gaby, yo mi así análisis. sí, me quedó dando vuelta mucho de lo que dijiste. Primero, no te preocupes porque estas sean como visiones personales, porque la idea de este espacio es justamente conocer Mm, las visiones personales detrás de cada terapeuta. Ya, así que tranqui, claro, me encantó conocer esa parte tuya también. sí. Eh, Hablaste en el fondo de esto que ocurre, que tiene que ver más con tu campo, como con tu campo clínico, que es la alimentación, con esto que ocurre cuando tú Mm, le dices a una persona, cómete una manzana, ¿cierto? Pero mm, también toca ampliar el contexto y ver dónde compra la manzana, cómo la va a preparar, si es que la va a pelar o no, mm, etcétera. Entender que en el entorno pueden haber múltiples factores que modifiquen la dirección de lo que uno está planeando mm, o programando para la persona. ¿Ya? Programando en un sentido igual súper dinámico porque los cuerpos sí, y en general no funcionan así, no funcionan claro. tienen tiempos individuales, ¿ya? Y justamente, claro, como dije anteriormente, venimos de una cultura más como separatista del cuerpo, de las capas del ser Mm, humano para poder entenderla y especializarnos. Y nos toca ahora a estas nuevas generaciones de terapeutas poder aunar esta idea y justamente empezar a involucrar lo biopsicosocial a la hora de mm, pensar a nuestro consultante, ¿ya? También, claro, hay uno de repente, nosotros desde nuestra formación, de repente igual satanizamos un poco a la medicina convencional, ¿cierto? Yo me sí, vi pues, mucho en eso los primeros años, pero sí, pues también igual. hay algo de lo que me he dado cuenta compartiendo con gente que trabaja en este sistema, es que justamente el sistema está construido para que no haya espacio para ahondar en cosas Mm, más profundas, ¿cachai? sí, Entonces, como que tienes un espacio en el CESFAM, por ejemplo, de tu consulta y tenéis 15 minutos y ahí trata de resolver todo, pero justamente hay cosas que no se pueden resolver en 15 minutos y que necesitamos exacto. espacios como de más contención. Y aquí ocurre Mm, que indudablemente en la vida nosotros tenemos momentos de crisis, creamos crisis para generar ciertos aprendizajes desde lo que estamos hablando. Muchas veces cuando nos sentimos o estamos en esa crisis, entendemos que no hay escapatoria y recurrir a espacios en donde nuestra experiencia pueda ser validada y que además pueda ser retroalimentada de una manera positiva es súper importante. Entonces el rol mm, que jugamos ahí como terapeutas en este sostén de entregar ciertas seguridades, ¿cierto? Eh, Involucra como un colchoncito en donde la persona puede ir desarrollando este proceso del cual mm, ocurre en su interior y además es protagonista. ¿Cierto? exacto. Pero aquí ocurre algo porque nosotros vamos acompañando, ¿cierto? Vamos caminando al lado de nuestro consultante, pero el consultante se va dando cuenta de cosas en el camino, Mm, mm, o no se da cuenta, o de repente hay que como
aplicar un poco la terapia de shock para que la persona se dé cuenta. Me gustaría de repente que pudiéramos repasar o que me cuentes como tu visión respecto a la importancia de que tu consultante se dé cuenta de su proceso, de sus experiencias y de su aprendizaje, más que tú tengas que estar como marcándole, diciéndole todo. ¿Sí? ¿Me expliqué bien? ¿O me di mucha vuelta? Yo igual me doy harta vuelta. No, bien. Que, o sea, la importancia del darse cuenta, eso, claro, es que ahí uno como quizás volviendo al tema de la temporalidad, como que evidentemente un proceso terapéutico va a ser extenso, o sea, en el sentido extenso de lo que pueda, lo que uno piensa como la medicina convencional, como volviendo, pero extenso y aparte que lleva un ritmo también, que tiene un tiempo y que lleva un ritmo, ¿cierto? Una constancia. ¿Cachai? Uno, por ejemplo, quizás las terapias que sí o sí a veces son las más extensas porque requieren que sean así, son, por ejemplo, todas las consultas psicológicas. Como cuando uno tiene una terapia psicológica, son sesiones, o sea, en eso se generan aprendizajes, pero nosotros también no solo trabajamos desde la psicología, o sea, vemos el mundo, el estado físico, ¿cachai? Como la alimentación, las plantas, la homeopatía, como el mundo emocional, pues como insistiendo en el tema del contexto, entonces, aún así requiere de un proceso extenso, entonces evidentemente va a depender de ese contexto, de esta visión del ser humano holística, que evidentemente cada ser humano vive en un contexto distinto, aunque hay muchas cosas que nos rodean, pero tienen historias y todo distinto, que seguramente el tiempo va a ser distinto en cada persona en darse cuenta. ¿Cachai? Y eso yo creo que también depende de cuánta es tu voluntad o tu decisión de querer estar en el proceso. Entonces, perfecto. Sí, yo creo que eso es lo importante y el darse cuenta tiene que ver, como volviendo a lo mismo del proceso de aprendizaje, o sea, como el darse cuenta es si incorporaste ese aprendizaje del proceso, porque en un proceso, ya volviendo como la alimentación, quizá uno va a decir una pauta, qué sé yo, o dar ciertas directrices, no sé, algo así como quizás muy simple, como decir, mira, quizás si vas a comer legumbres, necesario, si tienes problemas al colon, es necesario que las tengas que remojar antes o tengas que germinarlas, ¿cierto? O remojar y después las cosas, y así como hacer unas directrices y uno va a decir como sí, obvio que sí, ¿cachai? Como que uno piensa que puede ser sentido común, pero igual uno en el proceso de terapia uno va enseñando el porqué de las cosas. ¿Cachai? Y ese el por qué, de alguna forma, requiere tiempo para que se internalice, que te des cuenta así como, o sea, como, es esto, por esto, y después el paso siguiente creo que sí es que te hace sentido, ¿cachai? Si es como, me hace sentido porque lo viví, lo comprendí, lo apliqué, lo comí así, me sentí mejor, o sea, sentiste los cambios, quizás para peor o mejor, o peor, o sea, peor o mejor, ¿cierto? Y cuando te hace sentido es como, esto me hace sentido por esto, por esto, es cuando yo creo que también se hace el clic, ¿cachai? Entonces el darse cuenta es claro, es como yo creo que son como las fases del aprendizaje del proceso terapéutico, no sé si me explico. Justamente. ¿Cachai? Y como al ser una fase también es un eje fundamental, porque cuando las cosas nos hacen sentido desde el interior o desde nuestra subjetividad, yo siento que generan cambios más duraderos que cuando alguien te dice y uno repite en el fondo lo que te están indicando, ¿cierto? Entonces ahí surge una idea súper interesante porque vamos buscando en este estilo de terapia, que varía mucho dependiendo de cada terapeuta, pero vamos buscando que sea nuestro consultante quien vaya vislumbrando estos espacios de aprendizaje, que vaya siendo consultante quien se dé cuenta y no ser uno que brilla, para justamente entrar a un espacio que yo creo que es súper importante que lo podamos hablar, de la no dependencia, porque como bien dijimos, cuando hablamos de acompañar, coexistimos en el tiempo y espacio con otra persona, somos testigos de su proceso, además tenemos capacidad de intervenir, independiente de que sea en un término terapéutico o no, pero vamos dando este espacio que anteriormente utilicé la palabra como de colchoncito para que el proceso y toda la oscuridad que vamos a vertir hacia afuera sea bien recibida.
cuando nos encontramos constantemente en un espacio así de contención, naturalmente que vamos generando cierta dependencia desde un apego hacia esta figura que nos está entregando o que nos está validando la experiencia, ¿cierto? Entonces ahí también es importante recalcar que desde el terapeuta o desde quien hace la terapia hay cierto manejo de lo que se involucra como en todos los sentidos. O sea, cuando la persona está llevando a cabo su proceso y es protagonista y es algo que va ocurriendo en su interior, a la par en terapeuta también va pasando eso, también hay un proceso interior, hay una visualización de la persona, hay una lectura del otro ser humano, ¿cierto? En donde en el fondo entendemos todo esto que puede llegar a generar dependencia y tratamos de mantenerlo al límite. Y ahí me gustaría que pudiéramos hacer un enlace, Gaby, respecto como a cuando nuestros consultantes empiezan a darse cuenta de ciertas cosas y a nosotros nos toca ir como sacando la pata del acelerador, empezando a figurar menos y que las herramientas que nuestro consultante vaya desarrollando sean las que empiecen a figurar. ¿Ya? ¿Cómo ves tú, cómo te relacionas tú como terapeuta con ese momento en que empieza el destete paulatino de tu consultante? ¿Me fui muy en la hora? Sí, no, está Ya. bien. Sí, o sea, yo creo que volviendo como al tema del darse cuenta y sobre todo como del cuando como que se internaliza y te hace sentido, como que para mí, y yo creo que eso uno se va dando cuenta en el camino, ¿cachai? Como de, por ejemplo, ya después de tiempo, da lo mismo cuánto, tanto en lo que te va diciendo la persona, ¿cachai? Este consultante, como lo que te va comentando, y yo creo que va un tema como más de percepción de uno, porque claro, puede existir un consultante que te diga sí a todo, sí, sí, esto sí, también, y como que de repente puede decir que aprendió mucho y que como que ya casi fue el cambio de su vida, pero ahí uno dice como, no sé, a veces puede entrar como un poco la duda o decir como, pucha, ¿realmente será? Entonces quizá uno puede indagar, hacer preguntas, conversar y van saliendo frases que decís que quizás no, como que quizás no Claro, hubo quizás una internalización y quizás todavía faltan cosas que se podrían mejorar, ¿cachai? Entonces yo justamente. creo que tiene que mucho que ver cuando uno siente tanto en que la persona, que este consultante, le hizo sentido, internalizó, concientizó como para su vida de alguna forma un aprendizaje, porque ahí te das cuenta que, claro, como que quizás se puede empezar a hacer hábito incluso, ¿cachai? Algo que Claro. aprendió, puede ser algo tan pequeñito que se puede generar hacer hábito, o como dice, tanto sentido que ya no va a repetir algo que antes, o va a agregar algo que antes no hacía, ¿cachai? Entonces cositas tan, pero tiene que haber un proceso de internalización y que tiene que ver con el aplicarlo en tu vida cotidiana, ¿cachai? En uno también enseñarle el por qué, entonces va diciendo como, le vas dando sentido eso a tu vida porque aparte vas mejorando. Esa es la idea también, o sea, esa es la idea de un proceso terapéutico que de alguna forma vayas cumpliendo tus objetivos terapéuticos con las que llegaste Claro. a la terapia. Entonces, si esos aprendizajes te ayudan a lograr ese objetivo, seguramente te van a hacer más sentido, ¿cierto? Y van a hacer cambios que van a empezar a agregar a tu vida y eso te puede ayudar a tomar decisiones también. Entonces, y eso se comunica mucho en la palabra de los consultantes, tanto en su forma de hablar o está muy relacionados con su experiencia de vida. Entonces, yo creo que hay ciertos momentos que uno dice, uno siente y percibe que es, claro, cuando te hace sentido es cuando ya uno empieza quizá, como este destete, por así decirlo, ¿cachai? Como de que Claro. la persona ya puede tomar como decisiones como porque internalizó un aprendizaje y puede ir tomando decisiones a través de eso y hacer cambios, pero eso ya como tomar un poco tu ritmo de forma solita, ¿cachai? Porque Claro. ya o sea, tú viste el proceso, tú acompañaste el proceso como terapeuta, pero al final el que hace el trabajo de sanación es la persona. O sea, uno está ahí acompañado, ¿cierto? Sabe las herramientas, se las das con un panorama bien y todo, pero el que hace el proceso de sanación es la persona, no uno, ¿cachai? Entonces, Claro. cuando se sienten esos como que le hace sentido y como uno puede empezar como a soltar, ¿cierto? Y hace generar este destete. Y también yo creo que eso depende mucho también del consultante y que es importante que uno, yo siento como terapeuta, que uno sienta también que quizás la persona ya está lista o que ya pasó por un proceso, ¿cierto? Que quizás se cumplieron y también uno tener como la capacidad quizás de poner ciertos límites, ¿cachai? Como decir, oye,
quizá vamos a llegar hasta acá, qué sé Ajá. yo, no sé qué, evaluémoslo después, pero como que ese también yo creo que como terapeuta también podemos poner esos límites, ¿cierto? Como para Ujú. no generar esa dependencia, porque al final la dependencia igual se transforma en un espacio como de comodidad, ¿cachai? Pero la idea es Justamente. que no, que claro, es súper cómodo y todo, pero en esos momentos puede ser una comodidad un poco estancada y no es la idea, ¿cachai? Ujú. Entonces, pero para mí como lo que me ha hecho sentido es cuando yo siento que la persona le hace sentido, internaliza, incorpora un aprendizaje como para su vida, Justamente. que de alguna forma uno ya sabe que agarró esas herramientas para la vida. Entonces ahí uno dice, bueno, como que se está cumpliendo, ¿cachai? Más allá de cumplir el objetivo terapéutico, se está cumpliendo el proceso de aprendizaje. Claro, tú dijiste algo súper interesante, Gaby, respecto como que a cuando el paciente empieza a depender. Y yo siempre me he preguntado, o al menos desde que empiezo a trabajar con el tema de la salud, como si mi consultante más bien empieza a convertirse en paciente y empieza a depender de mi servicio, ¿será que estoy haciendo bien la pega? ¿Será que la estoy haciendo mal? ¿Será que tiene que ver con algo que ocurre dentro de la persona y que no es capaz de manejar? Sin embargo, hay cosas Mm, que yo siento que son claves y que tiene que ver mucho con esta lectura que uno puede hacer del aprendizaje de la otra persona, que va a través del discurso, pero justamente nos encontramos, como tú decís, con personas que sí, 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 no, y lo he hecho todo y me levanto todas las mañanas, cuando en verdad eso no está siendo así. Pero lo mm, que a mí personalmente, desde mi posición de terapeuta, hay lo que está implícito en el discurso es lo que me entrega más la mm, información de si el paciente mm, o el consultante, si el paciente está dejando de ser paciente y está convirtiéndose en activo, ¿cachai? mm, Entonces, esa lectura a través de lo implícito, a mí personalmente me lleva a, por ejemplo, espaciar un poco más las consultas. Hay gente que tenéis que verla toda la semana, gente que cada 2 semanas, gente cada un mes, mm, y, y como manejar mi nivel de involucramiento emocional a la hora de organizar la experiencia de mi consultante, porque el consultante está atravesando un proceso, generalmente suelen ser como los daños a través de los vínculos y las relaciones, entonces está llevando un proceso con su pareja, con algún familiar, ¿no es cierto? Y te cuenta una historia y uno en este personaje de terapeuta, ¿cierto? Te toca devolver y retroalimentar y organizar en cierta manera esa experiencia. Personalmente, cuando yo empiezo a cachar que mis consultantes ya tienen ciertas herramientas o que han internalizado mayormente el aprendizaje, empiezo a no organizar tanto la experiencia de mi consultante y a empezar a tirarle como información para que el consultante la organice sola, ¿cachai? Como mm. individualmente. Y desde ahí también va surgiendo que uno como consultante va a ir necesitando menos a tu terapeuta, po, porque estás Claro. aprendiendo a caminar solito y ese proceso de acompañamiento se va dando. Hola mami, Mm. besitos. Y ese proceso de acompañamiento se va dando como con la temporalidad suficiente y el nivel de cercanía suficiente. Sí. Gaby, ya hemos perfilado más o menos cuál es la idea. Hola Maca, ¿cómo estás? Ya hemos perfilado más o menos la idea de qué significa el acompañar, qué significa esto en el proceso terapéutico, eh, qué tanto nos involucramos, qué tanto no, Mm. cuál es este contraste que existe de repente con esta medicina más paternalista que viene desde años atrás y con esta idea de facilitar y de educar y de permitir que la persona tenga su protagonismo en el proceso, que es un proceso personal que ocurre en el Mm. interior, ¿cierto? Pero entonces aquí creo que ya estamos como en la colita del live, entonces quiero que ¿En empecemos a serio? hablar, sí, pues llevamos 43 minutos. ¿Qué debiéramos esperar del acompañamiento terapéutico? O sea, cuando yo como consultante voy a una terapia y digo, me pasa esto y esto otro, y terapeuta viene y me dice, mira, sí, yo te voy a acompañar en este proceso. ¿Cachai? Según tú, qué debiera haber en esa experiencia de la consultoría? ¿Qué elementos debieran jugar? Em, y yo creo que, bueno, como dos ideas, que las voy a unir. Voy a volver al tema de esta palabra que es la contención, Ajá, ¿cierto? Como que primero un espacio terapéutico tiene que ser contenido, ¿cierto? Como perfecto. por uno o una terapeuta.
entendiendo esto, como te decía, este ejemplo que me sale toda la taurina que llevo dentro, Dale, como de que dale. estar como, como en una camita llena como de almohadas, ¿cachai? Como en un espacio calentito, seguro para ti, ¿cierto? Y estar así como con una comodidad muy amorosa, porque al final la palabra contención, que viene también mucho la palabra de cobijar, es una palabra muy cariñosa, es muy amorosa, ¿cierto? Ujú. Entonces, como entendiendo como ese contexto, pues decía como algo que sea como blandito, calentito, seguro, ¿cachai? Y que se dé ese contexto, esas sensaciones, que de alguna forma sea la contención, ¿cierto? Que uno como que está ahí como Justamente. no sostiene, ¿cachai? Como que si está ahí, como aprendiendo a caminar, por dar un ejemplo, yo estoy ahí, si está ahí un brazo te lo voy a tener, ¿cachai? Como, pero no te voy a mover las piernas y te voy a guiar el camino, o sea, voy a estar ahí cuando lo necesites, pero de una forma amorosa, ¿cierto? Y eso siento que es súper importante porque eso genera que el espacio terapéutico sea un espacio seguro. Primero tiene que ser un espacio seguro. Entonces Perfecto. un espacio seguro, ¿qué significa eso? Que sea un espacio cómodo, ¿cierto? Que sea un espacio de confianza, que sea un espacio consensuado también, ¿cierto? Como, oye, ¿sabéis que no sé? Que sea comprensible, que sea entendible de ambas partes. Por ejemplo, oye, ¿sabéis qué? No me puedo juntar este día, ya, agendémoslo, oye, puedo ya, oye, caché como hacer estas cosas como que sea consensuado y eso y que sea un espacio cómodo, por sobre todo genera que sea un espacio seguro. ¿Y por qué es tan importante? Porque no hay que olvidar que también un proceso terapéutico eh, pasa por momentos de oscuridad, ¿cachai? Pasa Ujú. por momentos de displacer, pasa por momentos turbulentos, ¿cierto? Porque de alguna forma, como señalaba la pregunta de qué es sanación, salen como los pañitos al sol, ¿cierto? Lo que está pasando adentro, se habla, se llora, se hace crisis curativas con el cuerpo, ¿cierto? Hay algo que empieza a salir y tú de alguna forma lo tienes que ir a empezar a comprender, ¿cierto? A darle sentido. Y eso muchas veces son momentos súper oscuros. También puede ser que una terapia un proceso terapéutico tú lo estés llevando súper bien y todo, pero en tu contexto, como sin olvidar que somos un ser multidimensional, ¿cierto? Un ser holístico en todas estas dimensiones, quizá en tu contexto estén pasando muchas cosas también. Quizá Ujú. donde vives no está siendo un lugar seguro, o tienes temas con tus familiares, o qué sé yo, eh, se acabó la cadena de abastecimiento, qué sé yo, no tienes las posibilidades de comprar alimentos. O sea, hay millones de cosas que pasan también que eso pueden interferir un montón en tu proceso terapéutico y transformarlo en un proceso bien oscuro. ¿Cachai? Ajá. Entonces, por lo mismo el proceso terapéutico y sobre todo la función del terapeuta es esta contención, ¿cierto? De que sea un espacio seguro y de que esté pasando lo que pase, tú vas a estar ahí para guiar y mantener también el proceso, ¿cierto? Porque muchas veces cuando está en un momento más oscuro es cuando uno más quiere tirar la toalla o quiere Ujú. retroceder, pero cuando más cerca está ahí como de pasar este límite o esta barrera como de oscuridad y que empieza como también a llegar como los aprendizajes de esta oscuridad misma. Claro. Entonces, creo que eso es muy importante como el espacio seguro, ¿cachai? Como de contención y Ujú. que muchas veces la contención no es palabras de ánimo, ni cambiar, ni recetar, ni nada, si muchas veces la escucha activa, solo escuchar, quizás es solo Claro. mirar, quizás es solo, no sé, escuchar música juntos, qué sé yo, pero es como, esa es una parte de contención porque como decía, tiene mucha esta connotación como de que es muy amoroso, es muy cariñoso. Ajá. Entonces, y que ese cariño Justamente. se puede como, o sea, se puede manifestar de muchas formas. Y que de alguna Ujú. forma también como que sea un espacio seguro, cómodo y confiable, ¿cierto? O sea, también da la confianza que el consultante pueda decir lo que le está pasando. ¿Cachai? Claro. Porque entiendo que también uno va, parte de los mecanismos de defensa va a guardar cosas, ¿cachai? Y todo, pero Ujú. importante como decirlo porque hay uno, o simplemente va a escuchar, o va a contener, o va a poder aconsejar, o qué sé yo, pero eso es súper importante en un proceso, y no solo como en el momento terapéutico, quizás la consulta, sino como del proceso terapéutico. Y yo creo que eso es Justamente. transversal en todo, porque como te mencionaba antes, como por ejemplo para mí yo, como las terapias que se conocen ya, no sé, terapia floral, nutrición naturopática, terapia suplemento, para mí son como técnicas, Ajá. herramientas.
¿cachai? Que yo tomo, que obviamente como que uno vibra más con unas que con otras, y tomo esto y eso las trato de mezclar, de generar un panorama para esta persona, y eso es el espacio terapéutico. Eso para mí es la terapia, ¿cachai? Más que la terapia en sí como sola, como también yo lo veo un poco así. Entonces, eso. ¿Sabéis que dijiste algo que a mí me resuena caleta y que creo que es muy importante que quede dicho aquí? Sí, Alejandra, el Aspen que está ahí revolviéndola. Hablaste de la confidencialidad. Cuando nosotros acercamos y vertimos nuestra sombra y nuestros dolores como de la vida con un alguien, justamente en un espacio de terapia debiera ser por obligación un espacio confidencial. Es algo que está obligado por ley. Uno no puede, para que la gente entienda, por ejemplo, cuando uno atiende o trabaja con fichas clínicas o con información clínica de las personas, información privada, uno no puede develar esa información. Las fichas clínicas hay que guardarlas por lo menos 15 años y no se pueden mostrar. Hay justamente como decía la Gaby, hay un consenso de lo que se va a hablar, de dónde queda la información que sale en la terapia. Sin embargo, hay como una excepción que es cuando consultante puede atentar contra su vida o atentar contra la vida de otra persona, en donde ahí hay que hacer como jalar redes, ¿cierto? Entonces me quedo, Gaby, con cosas que dijiste, que anoté por aquí respecto a la contención. Entonces, cuando vamos a una consultoría con un terapeuta en general, con un naturópata, con alguien que haga medicina tradicional china, etcétera, debiéramos encontrarnos con un espacio de contención, ¿cierto?, para nuestro proceso. Además, un lugar en donde nos sintamos como en cobijo y en seguridad, que sea un espacio consensuado y que también esté delimitado. ¿Sabes qué? Yo creo que, volviendo un poco a lo que hablamos anteriormente respecto al destete de nuestro consultante, yo creo que tener un objetivo bien hablado, bien conversado y bien definido para el proceso personal de la persona que te consulta y para ti como terapeuta que estás como ofreciendo esta facilitación y educación, hace la gran diferencia, porque la gente entiende que cuando ya alcanzó cierto objetivo, tú le retroalimentes y dices, ya, mira, esto es lo que me dijiste en la primera consulta, han pasado tantas sesiones y esto es lo que logramos. La gente cuando empieza a lograr sus objetivos y estos están bien definidos y están claro en el contexto de la terapia, empieza también a ir generando este destete de la parte personal. A mí, Gaby, me pasa también que siento que el espacio de la terapia, pienso el espacio de la terapia además, lo pienso y lo siento, como un lugar en donde alguien te presta la mente para ordenar tu experiencia. Ese alguien es el terapeuta, o la terapeuta, o el terapeuta. Y para eso es necesario que esa persona, que ese ser humano, en el momento en que te está atendiendo, como que esté desprovisto, vaciado la mayor cantidad o lo mayor posible de prejuicios, ¿cierto? Sí. Necesitamos que nos atiendan personas que estén desprovistas de prejuicios, que puedan en el fondo aplicar justamente esto que estabas diciendo del holismo, de poder integrar justamente todas las capas del ser humano, pero también al ser humano con todas sus capas en un contexto de más seres humanos y un entorno y etcétera. Sí. Entonces yo siento que ahí el hecho de buscar un terapeuta que en el fondo tenga una preparación de mantenerse a raya en términos de lo personal, o mantenerlo en la justa medida para no como entorpecer el proceso del otro, ¿cachai? Sí. Yo siento que es importante, nuestro terapeuta tiene que estar desprovisto de juicios y también no tengamos miedo en decirle a nuestro terapeuta si es que está lanzándonos algún juicio como, oye, en verdad yo creo que eso tiene que ver contigo más que conmigo, ¿cierto? Sí. Y por último, como para poder redondear mi intervención, hablar un poco, cierto que hablamos de esta idea de lo holístico, de interconectar todas las capas, interconectar a las personas. Yo creo que también es importante que cuando abrimos un espacio terapéutico, nos acercamos a un terapeuta, sea alguien que sea capaz de conectarte con más redes. Para eso es necesario como aplicar el modelo biopsicosocial, entender que hay más contexto y empezar a preguntarle. Ahí como que me cambio un poco entre la visión del consultante y del terapeuta, pero
como terapeuta empezar a preguntar, y la junta de vecinos, y Sí, el club completamente. deportivo, y ese tipo de cosas, y empezar a jalar Sí. ahí. Entonces, Mm. para como Eh, redondear, mm, sí, para mí Evidentemente personalmente, porque, sí, no, ajá, porque lo que decís tú es clave, porque al final es, como terapeuta, es súper importante saber cuáles son las redes de apoyo que tiene el consultante. ¿Cachai? Y redes de claro. apoyo no son solo la familia o los vecinos o el entorno quizás más nuclear, sino eh, la junta de vecinos, en qué CEFAM se atiende, cuál hospital va, ¿cierto? O sea, son redes Ujú. de apoyo, son todo. Y eso es súper importante para nosotros porque eso también puede interferir como ser súper beneficioso como para el Claro, proceso terapéutico que está viviendo con uno. claro. Y además ocurre ahí que justamente tú diste en el clavo con lo que quiero meterme, que es como el proceso que está guiando con uno, con una. Y cuando estamos acompañando el proceso, un proceso doloroso, hay que entender que la gente se acerca a terapia como no por prevención en su mayoría, siempre se acerca cuando ya algo ocurrió y quedó patada en la vida y toca como empezar a reorganizar la experiencia para que genere menos dolor. Mm, Usualmente lo que hacemos es como apoyarnos en la red de apoyo, ¿cierto? mm, Y nuestro terapeuta entra en ese espacio de red de apoyo. sí. Y yo aquí ahora me voy a poner como terapeuta, y cuando nosotros como terapeuta estamos en esa red de apoyo y jalamos más redes de las personas, nos quitamos también una carga, nos Mm, quitamos como el peso de ir soportando todo el proceso de la persona, porque al final se convierte en eso, más que contener. Cuando lo hacemos en solitario, cuando atendemos a las personas y no las conectamos con redes, vamos como sosteniendo el proceso más que conteniendo el proceso, ¿cierto? mm, sí, completamente. Gaby, llevamos 56 minutos. ¿Alguna reflexión que te gustaría compartir para que ya vamos cerrando? Todos, no, no, excelente el live, me encantó porque siento que son instancias que hay que repetir y como que también percepciones, análisis y críticas personales, como que son, siento que son temas que hay que conversarlos como naturópatas, ¿cachai? Quizás más Ajá. que conversar de la terapia en sí, que también es maravilloso porque hay muy buenos resultados, ¿cachai? Pero hay algo más, ¿cachai? Como que igual somos agentes, podemos ser agentes de cambio también, ¿cachai? Ujú. Como conversándolo así y podemos como generar un proceso terapéutico súper fructífero y yo creo que tenemos, como tenemos una formación holística, tenemos que aprovecharlo y tenemos que, yo creo que, recontextualizarlo a lo que también Claro. estamos viviendo hoy en día. Y eso nos Ujú. va a ayudar un montón a conocer realidades, ¿cachai? Y eso es súper interesante, po, porque eso también a uno le abre el mundo. Podemos abrir el mundo a Claro. través de la misma ejercicio de la profesión. Ajá. Entonces siento que yo creo que una invitación como de conversarlo, pues, ¿cachai? De conversarlo, Ujú. analizarlo y seguir difundiéndolo, porque yo siento que quizás muchos tenemos estas sensaciones, pero al no conversarlas como que no se plasman, ¿cachai? Justamente. Entonces, porque son inquietudes, o sea, yo siento esto como una inquietud, por algo también mi crítica como al sentido del holismo hoy en día, ¿cachai? Porque es una Ujú. inquietud que yo vivo, que yo siento y que yo veo, y que conversarlo sabemos que quizás podemos juntar opiniones o pensar igual o pensar distinto, pero eso enriquece totalmente nuestra profesión, nuestro ejercicio Justamente. terapéutico y por ende enriquece los procesos terapéuticos, pues y eso es pura ayuda para los consultantes, más que para nosotros mismos. Ujú. Sí, Eso. cuando hablas de que en el fondo estas conversaciones son necesarias, aquí me toca como echar la meapo, ¿no? Y decir por qué abro en el fondo este espacio que se Mm, convierte en necesario. Y es justamente tú hablaste que podemos ser agentes de cambio. Yo creo que ya trabajando como en mm, esta onda de las terapias naturales somos agentes de cambio. Cuando claro, ya uno inicia un proceso personal es un agente de cambio, porque como hablamos en el live anterior con Scarlett, todo lo que hacemos a nivel personal también impacta en el entorno de una sí, manera política. Y justamente totalmente. como la, la, el conocimiento va cambiando, los formatos también van modificándose, es necesario establecer este tipo de comunicaciones, creo yo,
más allá de hablar de la terapia misma, de para qué sirve tal o cual planta, para qué sirve tal o cual remedio, sino entender qué es lo que hay detrás de las personas que nos están atendiendo, qué es lo que motiva, cuáles son sus significantes respecto a la sanación, respecto a la salud, a la enfermedad. Entonces, por eso me encanta mucho que hayáis venido, Gaby, te agradezco, caleta, ya vamos a empezar a No, cerrar. Y gracias a ti por la invitación. antes de que terminemos, te quiero dar el espacio para que te promociones, para que promociones tu trabajo. Ya. No, pero gracias por el espacio. Bueno, mi Instagram está ahí, es gabrielantonia.nat, para que los que están aquí me puedan seguir. Bueno, soy naturópata y principalmente trabajo con la salud intestinal. La alimentación es mi fuerte, me encanta, siento que hay un poder o una herramienta completamente poderosa para poder prevenir y restablecer la salud, así que, y también me encanta la reflexología, creo que el tacto, el placer y la relajación que se genera en una terapia de reflexología creo que es lo máximo, así que eso es lo que trabajo y trabajo con la aromaterapia también, eso lo trato de complementar, así que si alguien está buscando parte de esas terapias o quiere asesorías, o simplemente relajarse y que yo la pueda acompañar en un proceso terapéutico, puede comunicarse ahí en mi Instagram. Así que todos invitados a que me sigan. Y ahí, bueno, ahí también hay unos live interesantes sobre naturopatía y quizás más de terapias, pero bien interesantes también con coleguitas. Así que pasen ahí una vueltecita por ahí. Así que no sé qué ya más saben. Promocionarme. No, tranqui, está bien. Está bien, ya sabe la gente, ahí le pueden escribir a gabrielaantonia.nat por Instagram para consultas, para entender más de su terapia o si quieren rescatar alguna horita ahí, para que aprovechen. Tatiana dijo en un comentario que le encantaron la idea de informar, educar, difundir y discutir el sanar. Justamente esa es la idea, Postati, como poder resignificar estos espacios, poder resignificar también la idea de la terapia, develar ciertas cosas que se mantienen muy romantizadas y que en la realidad, en los procesos de las personas no son tan así y nos toca como con este develar también ir derribando mitos y como empoderando más a la gente todo el rato. Sí, pues. Eso. Sí, eso es. Les quiero agradecer a todas las personas que nos estuvieron escuchando, nos estuvieron viendo, a las que nos van a ver también. Darles las gracias infinitas por tomarse el espacio y el tiempo de compartir con nosotros, de escuchar, de interactuar y de todo eso. Así que muchas gracias por ver y presenciar de Venenos a Medicinas con Helbert Contreras, que soy yo, Veneno Medicinal, y nos vemos en una próxima ocasión. Se acabó. Gracias, Helbert. Gracias a todos. Gracias a ti por venir. Gracias a mi mamá y mi hermana que me estaban viendo y a mi cuñada también. Saludos para mi mami. Besitos. Va a quedar esto grabado por si lo quieren ver desde el principio. Así que eso, les mando un abrazo tremendo, además a todas las personas que nos compartieron y ayudaron a difundir y que son terrible bacanes. Así que eso, un abrazo tremendo para todos y Gaby, nos vemos en la interdimensionalidad. Excelente, sí. En el acompañamiento terapéutico. En el acompañamiento terapéutico. Ya pues, hasta luego. Chaito. Chao, chao.